Hola amigos. Hoy les traigo 3 historias de investigaciones terroríficas, sucedidas en el siglo XIX. Historia 1. Un asesino obsesionado con objetos extraños. Soy Edgar. Y lo que voy a relatarles ocurrió en el corazón del Londres victoriano. Una ciudad envuelta en niebla y misterio, donde los secretos más oscuros se esconden en las sombras de sus callejones adoquinados. La ciudad se vio sacudida por una serie de crímenes atroces. Cuerpos aparecían en oscuros callejones, cada uno con un objeto extraño a su lado. Una pluma de cuervo, una muñeca de porcelana, un diente de animal. La policía de Scotland Yard, desconcertada, no encontró pistas ni patrones que los llevaran al asesino. Yo, como periodista de The Penny Dreadful, me obsesioné con el caso. Sentía que había un significado oculto detrás de los objetos, una clave para entender la mente del asesino. Mis investigaciones me llevaron a los archivos de la Sociedad de Anticuarios, donde encontré registros de un coleccionista excéntrico llamado Alistair Thorne. Thorne, un hombre obsesionado con lo macabro y lo oculto, había desaparecido años atrás, dejando atrás su colección de objetos extraños y un rastro de rumores sobre sus prácticas oscuras. Me aventuré a visitar la antigua mansión de Thorne, una construcción gótica y sombría que se alzaba en las afueras de la ciudad, cerca del Támesis. La mansión, abandonada y en ruinas, aún conservaba la atmósfera opresiva de su antiguo dueño. Los pasillos estaban llenos de polvo y telarañas, y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Encontré la colección de Thorne, un conjunto de objetos extraños y perturbadores, cráneos humanos, animales disecados, artefactos rituales. Cada objeto parecía tener una historia oscura, un secreto macabro. Encontré un diario encuadernado en cuero, oculto tras un panel secreto en el escritorio de Thorne. Las páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, revelaban la mente retorcida de un hombre obsesionado con la muerte. Thorne creía que cada objeto de su colección era un receptáculo de un alma, un eco de la vida arrebatada. El diario también detallaba un ritual macabro, un intento de trascender la mortalidad, reuniendo las esencias de los difuntos. Thorne buscaba crear un ser superior, una amalgama de almas atrapadas en objetos mundanos. Para lograrlo, necesitaba una colección específica, y cada asesinato era un paso más hacia su objetivo. Un sonido gutural resonó desde la habitación contigua, un eco de susurros y crujidos. Me acerqué con cautela. Una figura emergió de las sombras, su rostro oculto tras una máscara de cuero, pero sus ojos brillaban con una luz inhumana. Intenté retroceder, pero la figura se movió con una velocidad antinatural, atrapándome en su agarre gélido. La figura me reveló su identidad: el heredero de Thorne, el ejecutor de su voluntad. Me explicó que yo era la pieza final del ritual, el último fragmento de alma necesario para dar vida a la abominación que Thorne había concebido. La figura, con una voz que parecía raspar las paredes de mi alma, me mostró los objetos de la colección, cada uno brillando con una luz siniestra. Me explicó que cada objeto era un receptáculo de un alma, un fragmento de vida arrebatada, y que al unirlos, crearían un ser de poder inimaginable, una abominación que trascendería la muerte. Intenté resistirme, pero la figura me dominó con una fuerza sobrenatural. Sentí como mi cuerpo se debilitaba, como mi alma se desprendía lentamente. La figura colocó un objeto frío y metálico sobre mi pecho, un objeto que resonaba con una energía oscura. En ese momento, la policía de Scotland Yard irrumpió en la habitación, alertados por los gritos de los vecinos. La figura, presa del pánico, intentó completar el ritual. Los disparos resonaron en la mansión, y la figura cayó al suelo, liberando un grito de agonía. Logré sobrevivir, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. La imagen del altar, los objetos macabros y la figura enmascarada me persiguen en mis pesadillas. El Londres victoriano nunca volvió a ser el mismo. El rastro del asesino dejó una cicatriz profunda en la ciudad, un recordatorio de que la obsesión puede llevar a la locura, y que los objetos extraños pueden guardar secretos oscuros. Y yo, Edgar, sé que el ritual no fue completado, que la abominación aún espera, oculta en las sombras de la ciudad, esperando el momento de reclamar lo que le pertenece. La segunda historia nos la cuenta Adrián. Saludos, amantes de la noche. Soy Adrián, y lo que van a escuchar a continuación no es una simple historia de terror, sino el relato de una pesadilla que fue pasando de generación en generación. Esto ocurrió en la ciudad de Umbra durante meses. Una ciudad que, como su nombre indica,
Vivía sumida en una perpetua penumbra, tanto física como espiritual. Todo comenzó con la aparición de cuerpos sin vida en los callejones más oscuros de Umbra. Las víctimas, todas ellas personas solitarias y marginadas, presentaban extrañas marcas en sus cuerpos, como si hubieran sido despojadas de algo más que la vida. La policía, desconcertada, no encontraba pistas, y el miedo se apoderó de la ciudad. Yo, como periodista local, me obsesioné con el caso. Sentía que había algo más detrás de esos asesinatos, algo que la policía no lograba ver, y comencé a investigar. Descubrí que las víctimas compartían un pasado oscuro, un vínculo con un antiguo orfanato abandonado en las afueras de la ciudad. El orfanato, conocido como el hogar de las almas perdidas, tenía una reputación siniestra. Se decía que allí habían ocurrido cosas terribles, experimentos con niños y rituales oscuros. Decidí visitar el orfanato, un edificio sombrío y decadente, que se alzaba como un monumento al horror. La atmósfera era opresiva, el silencio solo interrumpido por el crujir de mis pasos sobre el suelo cubierto de polvo. Encontré las hojas de lo que habría sido diario escondido en una de las habitaciones. Un diario que pertenecía a uno de los antiguos internos del orfanato. En sus páginas, el niño describía los horrores que había presenciado, los experimentos crueles, los rituales macabros, y la figura de un hombre enmascarado que los atormentaba. El diario también hablaba de un pacto que los niños habían hecho con una entidad oscura a cambio de protección. Un pacto que, al parecer, había sido roto. Seguí caminando, y encontré una puerta con su pintura vieja y descascarada. Me acerqué a ella. Al abrirla llevaba a un sótano frío, oscuro, sombrío. En el sótano, sobre lo que parecía haber sido una mesa, entre telarañas habían elementos de algún ritual oscuro, siniestro. De pronto, alguien llega. Un hombre encapuchado llevando en sus hombros a una mujer. Veo cómo la coloca sobre la mesa, apartando las telarañas y tomando entre sus manos los elementos de ritual. El hombre encapuchado, con movimientos precisos y solemnes, comenzó a disponer los objetos sobre la mesa. Un cuchillo de hoja curva, un cráneo de animal, un libro de tapas negras con símbolos extraños. La luz de una vela temblorosa iluminaba su rostro oculto, pero podía sentir la intensidad de su mirada, una mirada que parecía atravesarme. El hombre encapuchado comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, su voz resonando en el sótano, como un eco de ultratumba. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de terror primigenio que me paralizó. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El hombre encapuchado levantó el cuchillo, su hoja brillando a la luz de la vela. En ese momento, la mujer abrió los ojos, unos ojos negros y vacíos, llenos de una maldad ancestral. Su cuerpo se convulsionó, y un grito desgarrador resonó en el sótano, un grito que parecía provenir de las profundidades del infierno. El hombre encapuchado irritante, una sonrisa que mostraba dientes afilados y amarillentos, con el cuchillo en alto, se acercó a la mujer, lista para consumir el ritual. De repente, una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Tropecé con una de las mesas, haciendo caer varios objetos. El ruido alertó al hombre encapuchado. La mujer, aprovechando la distracción, se levantó de la mesa con una agilidad sorprendente. La mujer atacó al hombre encapuchado, sus manos transformándose en garras afiladas. El hombre intentó defenderse, pero la mujer era demasiado rápida, demasiado fuerte. En cuestión de segundos, el hombre encapuchado yacía en el suelo, destrozado y sin vida. La mujer se giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Sentí un miedo paralizante, pero también una extraña fascinación. La mujer se acercó lentamente, su rostro pálido iluminado por la luz de la vela. Me susurró al oído unas palabras incomprensibles, un eco de la voz del hombre encapuchado. Luego, desapareció en las sombras del sótano, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Salí del sótano, tambaleándome, sintiendo que la cordura se me escapaba. Desde esa noche, el orfanato ya no es el mismo. La gente dice que se escuchan ruidos extraños y se ven sombras moviéndose entre las ruinas. Y yo sé que la mujer aún está allí, esperando, buscando nuevas víctimas para sacar su semilla de sangre. Historia 3. Saludos, distinguida audiencia. Soy Arthur, un humilde cronista de los horrores que asolan nuestro Londres victoriana. Lo que voy a relatarles no es una simple historia, sino el eco de una pesadilla que aún resuena en los callejones oscuros de Whitechapel. El año es 1888, y el miedo se ha apoderado de la ciudad. Mujeres de la noche aparecen muertas,
sus cuerpos mutilados con una precisión quirúrgica que hiela la sangre. La policía de Scotland Yard, desconcertada, no encuentra pistas, solo mensajes crípticos dejados por el asesino. Un código macabro que parece burlarse de su ineptitud. Yo, como periodista del The Illustrated Police News, me obsesioné con el caso. Sentía que el código era la clave para entender la mente del asesino. Un verdugo que jugaba con nosotros como un gato con un ratón. Me sumergí en los archivos de la Biblioteca Británica, buscando símbolos, códigos antiguos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los mensajes. Los símbolos eran extraños. Una mezcla de runas nórdicas, jeroglíficos egipcios y símbolos alquímicos. Después de días de investigación, comencé a descifrar el código. Los símbolos representaban letras, y las letras formaban palabras. Palabras que describían rituales oscuros, sacrificios humanos, una obsesión con la muerte y la trascendencia. El código también revelaba la identidad del asesino. Un hombre llamado Jack Crowley. Un médico excéntrico que había desaparecido años atrás, dejando atrás un rastro de rumores sobre sus experimentos macabros. Mis investigaciones me llevaron a la antigua residencia de Crowley, una mansión abandonada y sombría que se alzaba en las afueras de la ciudad, cerca del Támesis. La mansión estaba llena de polvo y telarañas, y el aire olía a muerte y formol. Encontré el laboratorio de Crowley, un lugar donde la ciencia y la locura se entrelazaban. Había frascos llenos de órganos humanos, extraños instrumentos quirúrgicos y diagramas de rituales macabros. Encontré un diario escondido en un cajón, un diario que pertenecía a Crowley. En sus páginas describía su obsesión con la muerte, su creencia de que podía trascenderla a través de la experimentación y el sacrificio. También hablaba de un ritual final, un ritual que requeriría la vida de 5 mujeres, las 5 víctimas que ya había reclamado. El ritual se llevaría a cabo en la noche de la luna llena, en un lugar sagrado para Crowley, la cripta de su familia, ubicada en el cementerio de Highgate. Corrí hacia el cementerio, sintiendo que el tiempo se agotaba. La luna llenaba las lápidas, proyectando sombras alargadas y siniestras. Encontré la cripta de la familia Crowley, una estructura gótica y macabra, que se alzaba como un monumento a la muerte. La puerta de la cripta estaba abierta. Entré con cautela, el corazón latiendo a 1000 por hora. En el centro de la cripta, vi a Crowley, vestido con una túnica negra, rodeado de los cuerpos de sus víctimas. Crowley sostenía un cuchillo en alto, listo para consumir el ritual. Sus ojos brillaban con una luz inhumana, y su voz resonaba en la cripta como un eco de ultratumba. En ese momento, la policía de Scotland Yard irrumpió en la cripta, alertados por mis llamadas de auxilio. Crowley intentó resistirse, pero fue abatido a tiros. La imagen de Crowley y su altar macabro me persigue en mis pesadillas. El Londres victoriano nunca volvió a ser el mismo. El código del verdugo dejó una cicatriz profunda en la ciudad. Un recordatorio de que la locura y la maldad pueden esconderse en los lugares más inesperados. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, para no perderse ninguna de mis próximas crónicas de terror. Hasta la próxima.